El sol caía con suavidad sobre los campos del padre. Aquella casa, llena de risas, de trabajo y de amor, parecía estar en calma. Pero dentro de uno de los corazones que habitaban allí, algo comenzaba a inquietarse. El hijo menor, un joven de mirada vivaz pero impaciente, se levantó una mañana con una decisión que había estado germinando en silencio durante días. Su alma ardía con el deseo de conocer el mundo, de ser libre, de probar aquello que, según él, la vida le debía. Su padre, un hombre justo, de corazón tierno y rostro marcado por los años, trabajaba entre los jornaleros cuando el joven se acercó con paso firme. «Padre», dijo con voz temblorosa pero decidida, «dame la parte de los bienes que me corresponde». El hombre lo miró con asombro. Su corazón se estremeció. No era una petición cualquiera. En aquel tiempo, pedir la herencia en vida era como desear la muerte del padre. Era una herida al alma. Pero aquel hombre no alzó la voz. Lo miró con tristeza y, aunque sabía el dolor que vendría, respetó la libertad de su hijo. Con manos temblorosas, dividió los bienes. Los días pasaron, y el joven reunió todas sus pertenencias. No hubo despedidas prolongadas. No hubo lágrimas, o al menos no visibles. Solo un corazón paterno que lo miraba alejarse por el camino polvoriento, mientras el viento arrastraba consigo los suspiros de un amor que no se apaga. El hijo menor partió rumbo a una tierra lejana. Allí el ruido de las ciudades, el bullicio de los mercados, las luces y las risas lo envolvieron. Por fin se sentía libre. No más órdenes, no más deberes, no más trabajo en los campos del padre. El dinero corría entre sus dedos como agua fresca, amigos nuevos, fiestas interminables, mesas llenas de comida y copas rebosantes. El joven creía estar viviendo la vida. Cada moneda que gastaba era una afirmación de su independencia, una negación del pasado. Pero no sabía que la libertad sin dirección puede ser una cadena más pesada que la obediencia. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Y así, el muchacho gastó todo cuanto tenía. Las risas se apagaron, los amigos desaparecieron y la ciudad, antes brillante y acogedora, se volvió fría e indiferente. Entonces, una gran hambre azotó aquella tierra. Las calles estaban vacías, los mercados cerraban, los campos se secaban. El hijo menor, ahora despojado de todo, comenzó a sentir el peso de su decisión. Su ropa estaba gastada, su cuerpo débil, su orgullo quebrado. Buscó trabajo, pero nadie lo quería. Hasta que un hombre lo envió a cuidar cerdos, animales impuros para los judíos. Fue el más bajo de los destinos, la humillación más profunda. El joven pasaba los días entre el barro y los gruñidos, mirando con hambre las algarrobas que comían los animales, deseando llenarse el estómago con ellas, pero ni eso le daban. El hijo del hombre rico, del padre bondadoso, del hogar cálido, ahora se hallaba perdido en un lugar de miseria, solo, sin nombre, sin dignidad. Cada noche, mientras la luna lo observaba desde lo alto, recordaba el rostro de su padre, el calor de su casa, la risa de los ciervos, el olor del pan recién horneado, la voz que lo llamaba por su nombre, y las lágrimas corrían por su rostro sucio. Su alma, quebrantada, empezó a despertar. El amanecer lo encontró encorvado junto al corral. Su rostro, antes altivo y lleno de sueños, estaba ahora cubierto de polvo y tristeza. El joven miró a su alrededor, los cerdos comían, los jornaleros del lugar lo ignoraban, y el hambre lo oprimía como una mano invisible en el pecho. Fue entonces, en ese abismo de desdicha, cuando algo dentro de él comenzó a hablar. Un pensamiento, suave pero firme, le atravesó el corazón. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Se quedó inmóvil, repitiendo esa frase una y otra vez. No era solo hambre física, era hambre del alma. El vacío no estaba solo en su estómago, sino en su espíritu. Había buscado la vida lejos de su padre, y había encontrado la muerte en vida. Las lágrimas comenzaron a caer. Su mente lo llevó de vuelta al hogar, el sonido del martillo en el taller, los cantos en la tarde, el perfume de la comida recién hecha. Recordó la mirada de su padre, una mirada que no juzgaba, sino que amaba. Y allí, entre los animales, el hijo menor cayó de rodillas. Las palabras salieron de su boca como un lamento que había estado esperando demasiado tiempo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Era una confesión, no al viento, sino a Dios mismo. Por primera vez, no buscaba excusas, no culpaba a nadie. Solo reconocía su miseria, su orgullo, su error.
El corazón arrepentido del joven comenzó a hallar una nueva fuerza. Se levantó, tambaleante, débil, pero decidido. Dijo para sí: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El viaje de regreso comenzó. No tenía dinero, ni ropa digna, ni compañía. Solo un corazón quebrantado y una esperanza que ardía débilmente, como una chispa entre cenizas. El camino que antes recorrió con orgullo, ahora lo caminaba con vergüenza. Cada paso le recordaba sus errores. Cada piedra parecía murmurarle su culpa. Pero también, en el fondo de su ser, una voz le decía: vuelve. Los días fueron largos. Su cuerpo agotado, su ropa sucia, sus pies heridos. Pero el deseo de ver el rostro de su padre lo sostenía. A lo lejos, el paisaje comenzó a volverse familiar. Los campos, los árboles, los montes, y finalmente, la casa. Su corazón se aceleró. El miedo lo invadió. ¿Y si su padre lo rechaza? ¿Y si lo expulsa? ¿Y si ni siquiera lo quiere ver? El joven respiró profundamente. El orgullo ya no existía, solo la necesidad de ser perdonado. Y con pasos lentos, avanzó hacia el hogar que una vez despreciara. Mientras tanto, el padre seguía allí. Día tras día, desde que su hijo partió, salía al camino y miraba hacia el horizonte. Los sirvientes lo veían hacerlo cada mañana. Nunca perdió la esperanza. Su corazón sabía que, algún día, aquel hijo regresaría. Y ese día llegó. A lo lejos, el anciano levantó la vista y vio una figura delgada, encorvada, apenas reconocible. Pero había algo en ese andar, en ese rostro cansado, que le resultó familiar. Su corazón dio un vuelco. «Es mi hijo», susurró con lágrimas. Sin pensarlo, sin esperar, el padre corrió. Corrió como un niño, sin importar la edad, sin importar la dignidad. Corrió hacia aquel muchacho que un día lo había abandonado, y lo abrazó con fuerza, antes de que pudiera decir palabra alguna. El hijo quedó inmóvil. Sus labios temblaban, su cuerpo se estremecía, y su corazón parecía no resistir tanto amor inesperado. El padre lo abrazaba con fuerza, como si quisiera evitar que el mundo lo volviera a arrebatar. Sus manos, curtidas por el trabajo, se posaron sobre la espalda del joven sucio y desgastado, sin repugnancia, sin reproche, solo ternura. El hijo trató de hablar, entre sollozos. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó terminar. No necesitaba escuchar más. El arrepentimiento del hijo ya había hablado más fuerte que cualquier palabra. El anciano alzó la mirada y, con voz llena de gozo, gritó a sus siervos que habían corrido tras él: «Pronto, traed la mejor ropa, y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». El hijo no podía creerlo. El abrazo se convirtió en una promesa, el perdón en una restauración. El anillo en su mano era símbolo de dignidad, de autoridad, de que seguía siendo parte de la familia. El calzado en sus pies era señal de libertad, pues los esclavos andaban descalzos. La túnica nueva cubría su vergüenza, su pasado, su miseria. Las lágrimas del hijo se mezclaban con las del padre. Ambos lloraban, pero esta vez no de tristeza, sino de una alegría que sanaba. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando la fiesta. El aroma de la carne asada se elevaba al cielo, mezclándose con la música de los instrumentos. Los vecinos comenzaron a acercarse, curiosos por aquel banquete repentino. Y en medio de la celebración, el padre sonreía. Su corazón, que había estado herido por la ausencia, ahora rebosaba de gratitud. El hijo perdido había regresado. El joven, sentado a la mesa, observaba todo con ojos asombrados. No podía comprender la profundidad del amor que lo rodeaba. No había reproches, no había castigos, solo aceptación. Cada risa, cada mirada, cada palabra, era un recordatorio de que el amor verdadero no se extingue con los errores. Esa noche, la casa volvió a tener música. El hogar que estuvo en silencio durante tanto tiempo se llenó de alegría. El padre, con su hijo al lado, levantó los ojos al cielo en agradecimiento. Dios había escuchado su clamor, pero no todos en aquella casa compartían la misma emoción. Fuera, en los campos, trabajaba el hijo mayor, leal, constante, obediente.
Había servido a su padre todos esos años, sin descanso, sin pedir nada. Cuando escuchó los cantos y las risas, su rostro se endureció. Preguntó a uno de los criados qué ocurría, y éste respondió: tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Las palabras fueron como un golpe en el pecho. El hijo mayor apretó los puños. No entendía. Tantos años sirviendo fielmente, y jamás tuvo una celebración. Y ahora, aquel que lo había deshonrado, regresaba y recibía fiesta. Su corazón se llenó de enojo, y no quiso entrar. El padre, al enterarse, salió una vez más. Así como había salido al encuentro del hijo perdido, ahora salía al encuentro del hijo que no quería perdonar. El padre salió una vez más al camino, pero esta vez no corrió con los brazos abiertos, sino con pasos lentos y mirada triste. Encontró al hijo mayor junto al campo, de pie, con el rostro endurecido y los ojos fijos en la casa donde la música sonaba y las risas llenaban el aire. Era una imagen extraña, una casa rebosante de gozo, y un corazón, justo fuera de ella, preso de amargura. El padre se acercó suavemente, sin reproche, con la misma ternura que había mostrado antes. Hijo, le dijo con voz apacible, entra, por favor. Tu hermano ha vuelto. Celebremos juntos. Pero el hijo mayor, con voz firme y herida, respondió: he aquí, tantos años te sirvo, y jamás desobedecí tus mandamientos, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre guardó silencio por un momento. Lo miró con amor, con paciencia. No veía en él a un siervo fiel, sino a un hijo que había olvidado que siempre había sido heredero. Hijo, le respondió el padre, acercándose, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. El hijo mayor bajó la mirada. Dentro de él, una lucha se desataba, el deber contra la misericordia, la justicia contra la gracia. Había servido todos esos años, sí, pero su servicio se había vuelto costumbre, no amor. No comprendía que su padre no premiaba la perfección, sino el arrepentimiento. Mientras las luces del banquete brillaban a lo lejos, el hermano mayor recordó la infancia, los días jugando con su hermano, las risas, las carreras por los campos. Recordó el día en que lo vio partir, y como el silencio cayó sobre la casa. Y por primera vez, entendió el dolor que su padre había llevado todo ese tiempo. Su corazón comenzó a ablandarse. No era justo, pensaba, pero el amor nunca ha sido cuestión de justicia. El amor del padre era más grande que cualquier error, más grande que la obediencia, más grande que el orgullo. Desde la puerta, el hijo mayor miró hacia adentro. Vio a su hermano riendo, vestido con la túnica nueva, con lágrimas aún frescas en los ojos. Vio a su padre sonriendo con una paz que no había tenido en años. Y comprendió que esa fiesta no era por el pasado, sino por el presente, por la restauración, por la vida que había regresado al hogar. Lentamente, dejó caer sus brazos. Sus pasos, pesados al principio, comenzaron a moverse hacia la casa. Cada paso era una rendición del orgullo, una apertura del corazón. El padre lo vio venir y extendió su mano. El hijo mayor la tomó, y juntos, entraron a la casa. Las risas se mezclaron con lágrimas, y la música se elevó más alto. Aquella casa, que había conocido la separación, ahora conocía la reconciliación. El amor había triunfado sobre la distancia, el perdón sobre la culpa, la gracia sobre el orgullo. Y aunque la historia no dice qué palabras siguieron después, podemos imaginar que, esa noche, ambos hermanos, por primera vez en mucho tiempo, se miraron a los ojos y comprendieron lo que siempre había sido cierto. El amor del Padre no se gana, se recibe. La noche envolvía el hogar con un manto de estrellas. El canto de los ciervos se había apagado poco a poco, y solo quedaba el resplandor suave de las lámparas que iluminaban los rostros de un padre y sus dos hijos. El más joven, redimido por el perdón. El mayor, restaurado por la comprensión. Y el padre, aquel símbolo viviente del amor que nunca deja de esperar. En aquel silencio sagrado, el hijo pródigo miró sus manos. Ya no estaban vacías, aunque no sostenían oro ni riquezas. Tenían algo mucho más grande, el toque del perdón, el calor del abrazo, la restauración del alma. Su corazón ya no ardía con deseos de huir,
sino con gratitud por haber sido hallado. El hogar, que antes había parecido una prisión, se convirtió en su refugio. Comprendió que la verdadera libertad no está lejos del Padre, sino cerca de él. El Padre, observándolo, sabía que ese regreso no solo era físico, sino espiritual. Su hijo había vuelto a la vida. No a la vida que el mundo ofrece, llena de placeres efímeros y promesas vacías, sino a la vida verdadera, la que nace del arrepentimiento y del amor incondicional de Dios. El hijo mayor, sentado al otro lado de la mesa, entendía ahora que su fidelidad no era en vano. Había aprendido que el corazón del Padre no se divide entre los hijos, sino que se multiplica para cada uno, que el amor de Dios no se reparte, se derrama, y que el perdón dado al caído no le resta valor al fiel, sino que lo invita a compartir el gozo del cielo. Afuera, el viento soplaba entre los olivos, como si el mismo cielo celebrara aquella reconciliación. En lo alto, las estrellas brillaban con fuerza, recordando la promesa eterna de un Dios que ama incluso cuando somos rebeldes, que espera incluso cuando huimos, y que corre hacia nosotros cuando volvemos. El hijo menor, recostado esa noche bajo el techo que una vez despreciara, susurró una oración. Gracias, Padre, por no haber cerrado la puerta cuando me fui, y por esperarme cuando no lo merecía. Y así, la parábola del hijo pródigo se convirtió en un reflejo eterno del corazón de Dios. Un relato que trasciende el tiempo y las generaciones, que sigue hablándole a cada alma que se aleja, que se pierde, que busca en los lugares equivocados lo que solo puede hallarse en él. Cada uno de nosotros, de alguna manera, ha caminado por aquel camino polvoriento. Hemos pedido nuestra herencia, hemos querido vivir lejos de la casa del Padre, creyendo que sabíamos lo que era mejor. Pero tarde o temprano, el hambre espiritual llega, la soledad pesa, y el alma reconoce su necesidad de volver. Y cuando lo hacemos, cuando damos ese primer paso de regreso, lo encontramos corriendo hacia nosotros. Dios no espera con brazos cruzados, esperando oír excusas. Corre hacia el corazón arrepentido, hacia el pecador quebrantado, hacia el hijo que vuelve. El abrazo del Padre no pregunta por qué te fuiste, sino que dice: me alegra que hayas vuelto. Su casa no es lugar de juicio, sino de restauración. Su mesa está siempre servida, su anillo siempre listo, su manto dispuesto para cubrir nuestra vergüenza. Esa es la esencia del Evangelio. El amor de un Dios que no se cansa de perdonar, que transforma la ruina en redención, la culpa en gracia, la muerte en vida. Y así, aquella historia contada por Jesús sigue viva. Cada vez que un alma perdida se levanta del barro del pecado y dice: me levantaré e iré a mi Padre, el cielo celebra una vez más. Porque, como dijo el Señor, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. La música celestial suena, los brazos del Padre se abren, y la eternidad se llena de júbilo. El hijo que estaba muerto, ha revivido. El que se había perdido, ha sido hallado. Y en ese abrazo eterno, el corazón del Padre sigue diciendo a cada generación: hijo mío, bienvenido a casa.